Anita, Diana. Ya estamos transmitiendo en YouTube. Ok. ¿Me dicen cuando yo inicié? Gracias, buenas tardes. Estamos a punto de iniciar nuestra sesión de las jornadas geográficas. En un momento empezamos. ¿Ya empezamos? Ok. Buenas tardes. Mi nombre es Eva Luna. Soy profesora del Colegio de Geografía en ambos turnos del plantel 1, miembro del comité organizador de las jornadas geográficas. Esta sesión se transmite por YouTube. En nombre del comité les doy la más cordial bienvenida y agradezco su presencia en este último día de actividades. Les pedimos por favor al público presente anote su nombre e institución de procedencia en el chat correspondiente. Les comentamos que ahí también pueden registrar los mensajes o preguntas y comentarios constructivos y respetuosos. El plantel 1, Gabino Barreda, de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde la distancia les envía un cordial saludo y agradece su presencia para concluir hoy viernes 19 de marzo las tradicionales jornadas geográficas 2020-2021. Esta pandemia que estamos viviendo ha implicado grandes retos para todos nosotros, desde el ámbito personal e institucional, implementando la comunicación a distancia en todos los sentidos. Hoy, las jornadas geográficas 2020-2021 son de manera virtual y retoman el interés mundial por celebrar el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible que promueve la Organización de las Naciones Unidas, en donde se hace un reconocimiento a un área de oportunidad de lo que mejor podemos hacer en tiempos de crisis, ser creativos. Agradecemos la presencia de las autoridades, los profesores y profesoras, así como parte de los alumnos del plantel y público en general que se ha conectado por Zoom o por YouTube. En el presidium virtual nos acompañan las siguientes personas. Representando la dirección, se encuentra la maestra Lilia Rocha, Lilia Rocha Vega, quien es nuestra secretaria académica del plantel 1, el profesor Roberto Castillo y el profesor Héctor Ángel Uribe, coordinador de la Mediateca y Laboratorios de Idiomas. ¿Sí? También estoy viendo que se encuentra el profesor Balanzario, José Balanzario. Es un gusto recibirlo. Como saben, el profesor ya está en retiro de aquí de la Prepa 1, pero sigue con sus actividades y tan activo como siempre. Entonces, reciban un cordial saludo. Agradecemos el apoyo técnico que nos brinda Diana Laura Fernández, quien participó en la elaboración del material de difusión y nos está apoyando en otras actividades fundamentales en este evento. Bueno, agradecemos a todos los integrantes del comité organizador, a los profesores que sin su apoyo, pues esto no podría llevarse a cabo.
También se encuentra el doctor Alejandro Mercado Celis, que va a ser nuestro ponente. Agradecemos su presencia. El profesor es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y es nuestro ponente invitado. Daremos una semblanza a continuación del doctor, quien es investigador, como decía, del Centro de Investigaciones para América del Norte de la UNAM, es coordinador del área de estudios de la globalidad y embajador de la Regional Studies Association en México. El doctor Mercado es investigador titular A y coordinador del área de estudios de la globalidad en el CISAN UNAM. Doctor en planeación urbana, especialidad en desarrollo regional e internacional por la University of California, Los Ángeles. Actualmente es NI 2 y embajador en México de la Regional Studies Association. Su línea de investigación aborda el campo del desarrollo y las industrias creativas y culturales. Sus más recientes publicaciones son el libro coeditado con Edna Hernández González, titulado Estudios de la Noche Urbana y la Economía Nocturna de las Ciudades de México, Estados Unidos y Canadá. Y los capítulos del libro Ecologías de Proyectos Transnacionales como una forma de integración de las industrias culturales y creativas ICC en América del Norte y Geografía Urbana de la Economía Nocturna en la frontera México-Estados Unidos. El caso de las ciudades de Tijuana y San Diego. Coordina el seminario de investigación permanente sobre industrias creativas y culturales y actualmente es el responsable del proyecto PAPID, Redes Transnacionales de Transmisión del Conocimiento en las Industrias Culturales de América del Norte. Bueno, antes de darle la palabra al doctor, les daré un aviso que es importante. Esta sesión, como ya dijimos, se transmite por YouTube. Favor de anotar sus preguntas y comentarios en el chat. Sus preguntas, hacerlas con letras mayúsculas de preferencia para identificarlas más fácilmente. Agradecemos sus mensajes y comentarios constructivos y respetuosos que nos sean enviados. Las personas que nos acompañan a través de la videoconferencia también pueden enviar sus preguntas y comentarios al chat. Al final, se enviará a través de este mismo chat un enlace a un formulario para registrar su asistencia y comentarios del evento. Sin más, por el momento cedo la palabra al doctor Mercado, agradeciendo su disposición para estar con nosotros. Muy amables, gracias. El doctor, el micrófono, por favor, si lo puede activar. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muy amables de haberme invitado. Buenas tardes. Aprecio mucho esta invitación. Y bueno, agradezco en general a todos los miembros del Colegio de Geografía del plantel 1 de la preparatoria y en especial a Alejandro Ramos, quien pues coordinó esto y con quien he estado platicando acerca de esta conferencia. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla para iniciar la presentación. Ya está, ¿verdad? ¿Sí? Ok, sí. Bueno, vamos a empezar. Sí. Un poco cuando preparé esta presentación fue un intento por unir una serie de elementos que he estado trabajando en los últimos años y que tiene que ver con la espacialidad de las industrias creativas y culturales dentro de las ciudades. Muchos de los estudios que se han hecho en la geografía económica tienen que ver con la escala regional y muchos de los estudios son a nivel nacional en términos de la distribución de estas industrias, del empleo, de los beneficios a nivel de las regiones, qué regiones ganan, qué regiones son más dinámicas, etc. Otra de las líneas de investigación en términos de análisis espacial geográfico tiene que ver con los espacios intraurbanos. Y es aquí donde ubico
la presentación que les voy a exponer ahora. Y básicamente lo estoy organizando de esta forma. Primero quiero hablar de una serie de características de los sectores creativos y qué efectos tienen estas características de este sector económico en su relación con el espacio urbano. Y después voy a tratar dos estudios de caso, uno que tiene que ver con un análisis de aglomeración, es decir, dónde están las empresas distribuidas dentro de la Ciudad de México, que los dos casos son de la Ciudad de México. Entonces vamos a un poco a tratar de cuestionar si esto se concentra en distritos específicos o más bien es un fenómeno metropolitano donde toda el área metropolitana es un sistema económico de organización de este tipo de actividades, o si por el contrario están muy concentradas en unos pocos lugares, ¿no? Y después vamos a ver otro estudio de caso, pero ahora en lugar de enfatizar los procesos de aglomeración en el espacio interurbano, lo que ahí voy a utilizar es una metodología para visualizar el movimiento dentro de un sector creativo, en este caso de la música, y cómo se dan los flujos dentro de la ciudad, y eso construye también otros tipos de espacio y otro tipo de relación dentro del espacio metropolitano. Entonces, bueno, empecemos por algunas de las características que quiero retomar aquí. En la economía contemporánea, y claro que esto puede ser discutible y está sujeto a negociaciones, digamos, en términos de las mediciones que existen, pero digamos que dos fuerzas importantes que están dinamizando la economía contemporánea tienen que ver, por una parte, con las industrias de alta tecnología, y aquí me refiero tanto a cuestiones como biotecnología y diferentes sectores científicos aplicados a diferentes componentes comerciales, como a tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Y el otro gran eje o gran pierna, digamos, de la economía contemporánea es la economía cultural. Y en todos sus sectores, la producción, la distribución y el consumo de cultura. Las industrias creativas son, como seguramente ya lo habrán platicado en las últimas dos conferencias, pues sectores no tradicionales que no se habían tomado con este énfasis en otros periodos del capitalismo mundial, y son pues a todas aquellas empresas, industrias, sectores cuyo producción, ya sea de bienes materiales o servicios, tiene un alto contenido simbólico y estético. Aquí lo interesante es que la producción, ya sea esta material o de cuestiones inmateriales, siempre es un proceso de significación. Es decir, se está produciendo sí un bien tangible o un servicio intangible, pero esto que se vende, que se ofrece, está dentro de un proceso de significación cultural. Y por otra parte, el consumo, cuando consumimos un producto creativo o cultural, estamos entrando como consumidores en un proceso de interpretación de ese producto, y al hacer esa interpretación también entramos en un proceso de apropiación del significado de ese producto o servicio, ¿no? Entonces, esto es muy particular y muy peculiar de este sector dentro de la actividad económica. En términos de la producción, hay una serie de características que tenemos que tomar en cuenta para entender y comprender cuáles son los mecanismos con los cuales estas actividades entran en contacto con el espacio urbano. Por una parte, si bien hay en ciertos sectores, sobre todo de la distribución, grandes conglomerados internacionales y nacionales, como canales de televisión, grandes plataformas de distribución de productos, etcétera, pero detrás de esos grandes conglomerados hay amplísimos sectores de en todas las áreas de producción creativa y cultural, de pequeñas empresas especializadas y complementarias entre sí. Entonces, estamos hablando de muchísimas pequeñas, pequeñas, que componen este gran universo de las industrias creativas y culturales. Por otra parte, una forma de organización que es particular de estos sectores es que no todo está organizado en empresas, como en la manufactura, por ejemplo,
mucha de la producción creativa y cultural se da a través de organizaciones que se conocen como trabajo por proyecto. Por ejemplo, las películas, cuando se hace una película, se hace un proyecto y no es una empresa la que está haciendo la película, sino es un conjunto de individuos y empresas que se unen para trabajar un proyecto y que al terminar ese proyecto o esa película se vuelven a disolver y entran en contacto con otras personas. Entonces, esto es muy particular también de este sector y casi no ocurre o ocurre poco en otros sectores, por ejemplo, de la manufactura. Otra de las características es que se forman clústeres y distritos industriales, así como hay concentración económica en otros sectores, las industrias creativas y culturales también se tienden a concentrar y a distribuir de forma desigual entre las regiones. La fuerza de trabajo tiende a ser muy especializada, pero incluye a un conjunto de trabajadores técnicos y creativos que muchas veces no se reconoce y que están aquí en estas cadenas de producción, ¿no? Hay una retroalimentación con la vida social y cultural del lugar donde ocurre la actividad económica, y eso también es muy peculiar y particular de este tipo de industrias, ¿no? Entonces, es decir, las industrias culturales de la Ciudad de México se ven afectadas y inspiradas, podemos decir, por la vida social y cultural de la propia Ciudad de México. Con respecto al consumo, también hay una serie de particularidades y de cambios que han aparecido a la medida que han ido creciendo estos sectores en la economía. Sabemos que a mayor ingreso, y esto se ha confirmado en la mayoría de los países, a mayor ingreso hay un mayor consumo de bienes culturales, ¿no? Entonces, entre más ingreso tenemos para disponer de él, vamos a destinar una buena parte de ese ingreso a consumir productos culturales. Y en la medida que ha ido creciendo en nivel general, me refiero, por supuesto, con una gran desigualdad, pero a medida que ha ido creciendo globalmente el ingreso, pues el consumo de bienes culturales ha aumentado de forma exponencial. Ha habido también un cambio en lo que consumimos, incluso en las cuestiones que no tienen que ver tanto con la cultura misma, pero casi todos los productos materiales han entrado en un proceso de estetización, es decir, en un énfasis en la estética y en los significados simbólicos que tienen los productos que consumimos también desde la manufactura, ¿no? Todo el consumo, pues significa y tratamos de comunicar a través de lo que consumimos quiénes somos, qué forma de vida llevamos, qué orientaciones tenemos, y nuestro consumo va indicando eso dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, este es otro de las funciones importantes. Otro de los elementos es la plataformización de la distribución y consumo de una gran cantidad de bienes culturales. Como ustedes saben, las plataformas de música, las plataformas de televisión, cine, todo esto también ha cambiado las formas de consumo. La forma de consumir, también aquí hay una serie de elementos muy importantes que tienen que ver con esto de la economía de la experiencia, ¿no? Y es decir, el consumo no solamente es ir comprar algo, sino se convierte en un evento y una experiencia. Y una gran cantidad de consumo cultural tiene que ver con esta economía de la experiencia, que también se le dice así. Por ejemplo, piensen en la música en vivo, cuando vamos a un concierto, la experiencia es más, el consumo es más allá de la música y del grupo que estamos oyendo, es la experiencia de estar en ese lugar acompañado de un conjunto, puede ser grande o pequeño, de personas, ¿no? Entonces, todo esto va generando que los patrones y las conductas de los consumidores en estos sectores vayan cambiando en el tiempo. Ahora, no solamente han cambiado las prácticas de consumo, sino también los espacios de consumo. Algo que es claro a nivel global es que, por ejemplo, los centros comerciales en Estados Unidos, sobre todo, están quebrando a una velocidad impresionante. La gente está regresando a consumir en las tiendas urbanas,
regresando a la calle y a buscar estas tiendas de nicho que les permiten no solamente consumir, sino también estar alrededor de la ciudad. Entonces, esta es una transformación que está ocurriendo en todos lados y que también la hemos visto en México en diferentes ciudades, ¿no? Entonces, aquí hay un renacimiento, digamos, de los distritos urbanos, de los distritos céntricos, y que todo esto pues tiene que ver también con procesos de gentrificación que más adelante tocaremos. Esto es muy importante. Los mercados de trabajo se han transformado, o sea, las formas en que trabajamos o que se trabaja en estos sectores han transformado completamente la relación también que existe con el espacio urbano, ¿no? Los trabajos creativos o culturales tienden a ser trabajos simultáneos, es decir, la gente no trabaja en un solo lugar, sino trabaja en muchos lugares, trabaja de diferentes cosas. Por ejemplo, un músico puede estar en un grupo o en una banda de música, pero también es profesor de música y también vende instrumentos en otro momento. Y así toda la gente que está en estos sectores tiende a tener múltiples empleos y tienden a ser también en múltiples temporalidades, es decir, tienen trabajos que duran un mes, trabajos que duran un año, trabajos que duran un día, y las trayectorias, pues son, en ese sentido, las trayectorias laborales son multidimensionales y multidireccionales. Y otro elemento ya en términos del espacio es que estos tipos de trabajos tienden a ser trabajo móvil, es decir, la gente no trabaja en una sola oficina o en un solo lugar, sino que trabaja en muchos lugares y va cambiando los lugares donde trabaja a lo largo del tiempo. Y esto tiene que ver con lo que ya hemos dicho, que son equipos, muchos de este trabajo es equipos por proyecto. Entonces, al cambiar o terminar un proyecto, iniciar otro, cambia toda la configuración temporal y espacial de estos trabajos. Entonces, bueno, aquí tenemos, resumiendo, que tenemos una transformación de los espacios de consumo, una transformación de los espacios de producción y trabajo, pero lo interesante de todo esto es que se empieza a dar una conjunción de todos estos elementos, es decir, antes la ciudad industrial, la ciudad orientada hacia la manufactura, estaban todos los usos urbanos muy bien definidos y muy bien separados. La vivienda, el consumo, la educación, las demás actividades y por supuesto pues la manufactura, ¿no? O sea, estos estaban en lugares diferentes, los flujos de movimiento pues eran de los espacios de vivienda hacia los espacios de localización industrial, de la manufactura, y los otros movimientos pues tenían que ver con otros tipos de consumo, educativos, abastecimiento, etcétera, etcétera. Ahora lo que tenemos con esta fragmentación de los mercados de trabajo y de las formas múltiples de organización del trabajo es que la gente trabaja donde vive, ¿sí? Entonces los espacios de habitación son también espacios de producción y de trabajo. Las casas de las personas tienden a ser lugares donde se trabaja y entonces todas estas unidades se convierten como unas unidades mezcladas de vida cotidiana, de producción, de trabajo y de consumo. Y estos son un poco lo que se conoce o se le ha dado a nombrar como distritos creativos en las ciudades, ¿no? Esta formación de distritos pues tiende a ser en barrios centrales, se les identifica mucho con barrios artísticos, o barrios de trabajadores que tienen que ver con todo esto, diseñadores, arquitectos, músicos, y bueno, pues esa es una forma de interpretar las transformaciones urbanas, ¿no? Dentro de las ciudades relacionadas con este tipo de industrias. Ahora, a partir de que han aparecido este tipo de zonas urbanas con este tipo de concentración de actividad económica y con este tipo de empleo y donde todos estos usos están mezclados, la vivienda, el consumo y el trabajo, también se ha tendido a utilizar este modelo de distrito como una política de desarrollo urbano y de ahí han salido una serie de estrategias, digamos, donde se toman las industrias creativas y culturales
como elemento para la recuperación o el mejoramiento urbano, para el desarrollo económico de diferentes partes de la ciudad, y a través de estrategias que van desde la general del branding urbano, que se le llama el vender las zonas de la ciudad, o la imagen, o crear una imagen comercial de una ciudad, y que tienen estos efectos de gentrificación, ¿no? Ahora, vamos a ver algunos de estos espacios creativos en la Ciudad de México, pero sobre todo vamos a cuestionar la identificación de zonas de ingresos medios altos y de lugares estetizados como industrias, como distritos creativos, y más bien lo que yo voy a estar argumentando es que la economía creativa no está solamente en estos lugares. La economía creativa y el empleo y los beneficios de la economía creativa están en el área metropolitana y no solamente en estos lugares, y que muchas veces se pierde de vista el conjunto de los procesos que ocurren a nivel metropolitano por identificar estos distritos creativos como objetos de desarrollo y de políticas públicas. Entonces, bueno, una forma en la que ha dominado esta cuestión de los distritos creativos como elementos dinamizadores de las ciudades, pues es sobre todo a través de la aglomeración de empresas, ¿no? Que están conectadas con estos sectores. En el caso de la Ciudad de México, ha sido particularmente llamativo y ha tomado mucha vuelo, digamos, la zona Roma Condesa, como un ejemplo de un distrito creativo en la Ciudad de México, ¿no? Y se hace una serie de afirmaciones sobre esta zona en términos de su dinámica, de la función que tiene dentro de la metropolitana, y muchas veces se pierde de vista cómo funciona este lugar en relación al resto de la ciudad. Entonces, este discurso de los clústeres de industrias creativas dentro de las ciudades, pues es un discurso que ya está, que domina mucho en la política urbana a nivel nacional. En Guadalajara, en Tijuana, en Monterrey, en muchos lugares hay esta designación de algunos espacios como industrias, clústeres o distritos de industrias creativas, que tienen más que ver con zonas de consumo más que con dinámicas de producción. En los estudios sobre este tipo de actividades en las ciudades hay dos corrientes para identificar los distritos o clústeres económicos. Y aquí es donde creo que hay algunos elementos interesantes y donde ha habido una especie de confusión entre los conceptos que manejan diferentes enfoques. Entonces, por ejemplo, desde la definición de los estudios urbanos, los distritos creativos se definen sobre todo con base a la densidad de empresas, o sea, cuántas empresas hay en un lugar, cuántos trabajadores y si hay concentración de infraestructura. Tienden los estudios urbanos a identificar los distritos creativos a escalas muy pequeñas, escalas barriales, como en el caso de la Roma Condesa. Y si se revisa la literatura, llama la atención que los métodos de identificación de los distritos creativos, en la mayoría de los casos, no tienen una metodología, simplemente se les reconoce porque así han sido nombrados o han sido autodefinidos. Por ejemplo, el distrito Roma Condesa, nadie lo ha definido. Es parte de una evolución y un poco de marketing también, de quienes se encuentran en esta zona y que han ido construyendo esta imagen de un distrito creativo, pero no hay detrás una metodología que haya designado a esta zona como un distrito creativo. Ahora, pues desde la geografía económica, la identificación de clústeres y de aglomeraciones económicas espacialmente, pues tiene una tradición metodológica mucho más desarrollada, y hay metodologías estadísticas de identificación de los clústeres o del tamaño o de la dinámica de diferentes clústeres, pero esto siempre es importante mencionarles a nivel metropolitano. Entonces, cuando desde la geografía económica se habla de clústeres de industrias creativas y culturales, casi siempre se habla de esta dimensión de la metrópolis completa y no de los distritos urbanos
que enfatizan los estudios del trabajo urbano. Entonces, como les decía, entre estas dos enfoques ha habido, creo yo, una confusión de las escalas, que se han transferido una serie de procesos y funciones que desde la geografía económica se ha encontrado a nivel metropolitano, se ha llevado a los distritos o a áreas suburbanas, pequeñas partes dentro de las ciudades. Esos mismos procesos de que están identificados a nivel metropolitano se han llevado a nivel barrial, por ejemplo. Y ahí hay una serie de problemas, no solamente es una confusión en términos en los términos, sino que genera una serie de efectos que no siempre son positivos. Por ejemplo, al enfatizar el desarrollo urbano y la aglomeración de cierto tipo de actividades, no se está generando impactos para el conjunto de la economía cultural y creativa, e incluso puede tener efectos negativos, y esto se ha visto en diferentes lugares, para los clústeres metropolitanos cuando se enfatiza solamente o se promueve la actividad en uno u otro lugar dentro de la ciudad. Me voy a ir un poquito más rápido. Ahorita lo que les voy a enseñar es la distribución de las industrias creativas dentro de la Ciudad de México. Estos son los sectores que les voy a mostrar. Son 5. Uno es la industria editorial, la industria de audio y la audiovisual, el área de diseño y arquitectura, la publicidad, el sector educativo y comercial vinculado al arte, y los artistas, compañías artísticas y sus representantes. Son estas categorías, son las categorías que podemos identificar dentro del censo con estas actividades. Ahora, ¿cuál es el peso de la zona metropolitana de la Ciudad de México con respecto al nacional? Es grandísimo. O sea, aquí está la mayoría de las industrias y de los sectores, y del empleo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el 20.7% de las empresas creativas a nivel nacional están en esta área metropolitana. Casi la mitad del empleo de estos sectores se concentran solamente en esta ciudad. Y el coeficiente de localización es de 1.9, es decir, está muy por encima de lo que se espera estadísticamente que exista en cualquier otro lugar del país, ¿no? La zona metropolitana genera el 62.7% del conjunto de la remuneración, es decir, de lo que se paga y de los ingresos que se obtienen a partir de estos sectores económicos. Y el 65.4% del valor agregado censal bruto en estos sectores que les mencioné anteriormente se generan en esta área metropolitana. Entonces, cuando hablamos de industrias creativas y culturales, en buena parte estamos hablando de la dinámica de la Ciudad de México. Vamos a ver este mapa que está aquí, y esta es, como les dije al inicio, aquí solamente quiero y estoy analizando la concentración, la aglomeración de las industrias, de las empresas identificadas. Esto tiene algunos límites metodológicos en términos de la identificación, pero digamos que, bueno, es una de las herramientas más utilizadas. Y aquí hay una serie de elementos muy importantes. Tenemos la categoría mayor, el rojo, es de 16 a 280 empresas, ¿ok? Entonces, digamos que ahí es donde está la cantidad más importante de aglomeración de estas empresas formales que existen en estos sectores. Pero como pueden ver, es una distribución también bastante amplia, del donde hay más, y no solamente está concentrada en la parte central del área metropolitana, está extendida en varias de las delegaciones centrales, pero también están en las delegaciones hacia el sur, Coyoacán, Tlalpan, también están en otras áreas periféricas de la zona de los municipios
del Estado de México. Entonces no hay esa gran concentración en unos pocos lugares como se tiende a pensar a partir de esta detección de los distritos creativos, ¿no? Entonces, desde este mismo mapa podemos empezar a ver que hay una dispersión importante y que es un fenómeno metropolitano más que de solamente algunas zonas urbanas. Ahora, los otros colores, quiero llamar la atención de que también es interesante porque existen, aunque son mucho menos, pero existen en un gran número de colonias. Este mapa está hecho a partir de colonias, de zonas postales, perdón, de códigos postales. Entonces, como pueden ver, están a en muchas áreas hay pocas, pero están muy dispersas. Entonces hay una serie de actividades que las podemos encontrar prácticamente en todas las delegaciones, en todos los municipios que conforman la zona metropolitana. Ahora, un poco para probar la tesis de si estas industrias creativas se forman distritos diferentes o que se van separando, digamos, hicimos esta división a partir de componentes urbanos que nos permiten identificar diferentes estéticas y diferentes contextos urbanos en donde se concentran estas empresas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, encontramos pues distritos con concentraciones significativas que están en zonas muy diferentes. Tenemos algunas caen, por supuesto, dentro del estereotipo de estas zonas de altos ingresos, con muy estéticas, muy arboladas, con casas coloniales, etcétera. Pero hay en todos lados y hay de diferentes formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos Coyoacán San Ángel, sería uno de los distritos con mayor aglomeración, la zona del Valle, la zona Roma Condesa, la zona Polanco Santa Fe, la zona central, Santa María la Ribera, que es una zona que está tomando mucha dinámica, un corredor satélite que es a lo largo del periférico, la zona de Catepec, donde ha habido también una dinámica muy interesante sobre ciertas industrias creativas y culturales, la Jardín Balbuena, la Agrícola Oriental, Lindavista y Chalco. Entonces, esto es muy importante y tiene muchas implicaciones en términos de entender cómo se relacionan estas industrias con el espacio y sobre todo de cuestionar esa idea de que este tipo de industrias solamente ocurren en algún lugar de ciertas zonas muy concentradas. Aquí podemos ver que son también una fuente de empleo y de dinámica, no solamente en las delegaciones centrales, sino también en las zonas periféricas. Ahora, un poco aquí lo que discuto es que cada uno de estos distritos no son tan diferentes. O sea, lo que encontramos en Ecatepec y lo que encontramos, por ejemplo, en Nezahualcóyotl, que creo que no lo mencioné, o lo que encontramos en Coyoacán, no son tan diferentes en muchas cosas, no son muy diferentes en el tamaño de las empresas. Como les había dicho, este tipo de industria creativa y cultural tienden a ser muy pequeñas. En general están entre 2.5 y 12 empleados, y más o menos esto es lo que encontramos dentro de todos los distritos, con algunas variedades, pero por ejemplo, donde hay más pequeñas es en el distrito centro y en el corredor satélite. Entonces, esto no es una cosa que marque una diferencia importante. Los diferentes sectores que componen a cada uno de los distritos, es decir, qué sectores creativos hay en cada uno de los distritos, también no son tan diferentes y tienden a compartirse a lo largo de cada uno de los distritos. Incluso, por ejemplo, hay la publicidad, que parecería que es una actividad que tendería a concentrarse más en la zona de Polanco, en la zona de la Roma Condesa. Encontramos que los componentes que el censo identifica dentro de la publicidad, la podemos encontrar prácticamente en todos los distritos, incluso también en los distritos periféricos, ¿no?
Por ejemplo, aquí también la arquitectura, el diseño gráfico, las escuelas. Hay una serie de elementos que están en todos los lugares y que lo que nos permiten indicar es que no son tan diferentes los distritos entre uno y otros. Entonces, rápidamente, de las conclusiones de esta parte de que hicimos sobre la aglomeración, pues es que hay un papel relevante en la generación de empresas y empleo para la ciudad y que esto es muy importante para la economía de la Ciudad de México, ¿no? Los datos analizados no sostienen la hipótesis de que los distritos sean suficientemente diferentes como para hablar de espacios económicos funcionales de tipo clúster. El clúster lo forma el área metropolitana de la Ciudad de México y no cada una de estas zonas. Los patrones de distribución interurbana de los sectores creativos que reporta la literatura sobre sus centralidades urbanas en la zona metropolitana es muy similar y por lo que no es posible asignar causalidad en la transformación urbana de este tipo de sectores, ¿no? Bueno, la otra cosa que me parece que es muy importante es lo siguiente. Las zonas de la Roma Condesa, San Ángel, Coyoacán o Polanco han capturado la imagen de ser espacios creativos, sin embargo, no se les puede entender como clústeres económicos independientes. Su dinámica está conectada con el resto de la ciudad. Ni son las únicas zonas de concentración de sectores creativos, ni su condición como distritos económicos urbanos depende solo de los sectores creativos. Y la identificación de aglomeraciones significativas de empresas creativas en zonas periféricas indica la posibilidad de impulsar el desarrollo de estos sectores en zonas de menores ingresos y no necesariamente cercanas a las zonas centrales de la ciudad o de altos ingresos. Y esto creo que es muy importante porque muchas veces las políticas de estímulo a estos sectores se van a las zonas centrales y se dejan descuidadas las zonas periféricas. Bueno, rápidamente vamos a ir a esta otra parte que les había hecho, los flujos. Ahora, si no vemos la concentración de las cosas, más bien vemos cómo se mueven estas actividades, cuál es la geografía que emerge de analizar a los flujos. Para hacer esto trabajamos sobre música alternativa en la Ciudad de México. Ahorita les explico rápidamente. Entonces, bueno, otra vez partimos de esta cuestión de identificar ciertas zonas de la ciudad como corazones o centros de la creatividad y de las que se han hecho en la Ciudad de México. Por ejemplo, también el corredor cultural de Regina, la regeneración de ciertas partes del centro histórico, etcétera, ¿no? Ahora, como estamos hablando de música, uno de los elementos y componentes muy importantes son los foros. Y los foros como espacios icónicos de la música de ciertas épocas y de ciertos géneros. Y esto se ha visto en México y en todos los países, ¿no? Siempre hay como ciertos foros que capturan, concentran y se vuelven representativos de ciertos tipos de música. Y los lugares donde están estos foros se convierten también como en los distritos donde se genera este tipo de música. El trabajo que aquí les presento rápidamente lo hicimos en la generación digital, es decir, son grupos que ya emergen dentro de los patrones de producción, distribución y consumo influenciados por la época virtual, y es una generación que se manifestó de forma importante y donde se genera una serie de foros donde se dio este tipo de música muy concentrado en el distrito Roma Condesa. Entonces, nosotros lo que queríamos hacer aquí es la Roma Condesa, el corazón de esta escena musical y de la producción de este tipo de música en la Ciudad de México, o es una cosa más dispersa como habíamos encontrado en otros sectores. Entonces, para analizar esto, la metodología fue a partir de un foro que fue muy importante, que cerró ahora a raíz de la pandemia hace un año más o menos, que era el Caradura, ubicado en la zona de la Roma Condesa. Entonces, lo que hicimos fue ver todos los grupos que tocaron en ese foro durante 3 años, donde más tocaron en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una metodología
que describo. Si después alguien tiene alguna pregunta, puedo explicarlo con más detalle. Pero básicamente fue eso, fue identificar los grupos que tocaron ahí y después irnos para atrás en el tiempo y ver dónde más tocaron durante 2 años o 3 años, perdón. Bueno, uno de los resultados muy importantes es que esto es la red de todos los bandas y los lugares que tocaron en el Caradura, tocaron en muchísimos más lugares de la Ciudad de México. Entonces, desde ahí esa identificación de un distrito como el corazón de una escena musical y de un sector creativo, pues empieza a desvanecer, ¿no? O sea, es un gran conglomerado, es una ecología de lugares que se requieren para que una escena musical en una ciudad como la Ciudad de México pueda subsistir. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos en el recuadro de la parte superior, en el color morado pueden ver, esa es la zona Roma Condesa, que la ampliamos un poquito para que no ser tan restrictivos, pero digamos que ahí están la zona de la Roma Condesa, y cada uno de estos puntos son uno de los foros identificados donde tocaron grupos que tocaron en el Caradura, es decir, que son de parte de la misma escena musical. Como pueden ver, la distribución de los foros es solamente el 17% está dentro de la zona Roma Condesa y el resto de los foros y de los lugares donde tocaron está en el área metropolitana de la Ciudad de México y cubre tanto lugares centrales como lugares periféricos. Entonces, otra vez podemos volver a entrar y a introducir esta zona y este espacio metropolitano. Ahora, estos son todos los foros, pero por supuesto hay foros que son más importantes que otros y que tienen más relevancia dentro de la escena, y para ello utilizamos estas técnicas de análisis de redes sociales para ver cuáles son los foros que tenían mayor centralidad dentro de la red, ¿no? La mayor centralidad quiere decir que más grupos tocaron en esos lugares que en otros. Entonces, en la parte superior pueden ver la estructura de la red, identificando las centralidades con el tamaño del cuadro, representa la centralidad de los diferentes foros, y en el mapa pueden ver la ubicación de los foros con mayor centralidad. Entonces, nuevamente podemos ver que sí hay algunos que están en la Roma Condesa, pero no son todos, es solamente una parte de los foros más importantes. Muchos de los foros más importantes están fuera, y lo más interesante es que foros muy importantes están en la periferia del área metropolitana, y son foros que no se conocen, digo, sí se conocen, pero no están identificados como foros importantes, relevantes dentro de la escena, simplemente porque no están en la zona, o no estaban en la zona Roma Condesa, ¿no? Esta es otra forma de medir la centralidad, que es la centralidad de intermediación, que aquí lo que quiere decir es que un foro conecta a más foros, y los grupos que van de un foro a otro pasan necesariamente por esos foros. Entonces, es otra forma de medir la importancia, y volvemos a encontrar lo mismo, ¿no? O sea, sí hay foros importantes en la Roma Condesa, hay muchos foros importantes en el centro histórico y en las colonias de alrededor de la delegación Cuauhtémoc, pero también hay foros muy importantes fuera de estas zonas centrales. Y bueno, ya para concluir, estos son algunos de los puntos relevantes, se los leo. La dimensión funcional de la infraestructura de música en vivo creada y utilizada por las bandas que constituyen la escena indie rock de la Ciudad de México se da a escala metropolitana. Los lugares donde tocaron las bandas están ubicados en una amplia diversidad de barrios dentro de la ciudad que tienen diferentes perfiles socioeconómicos y culturales. Estos dos aspectos confrontan la representación predominante del distrito de la Roma Condesa como el núcleo de la escena del rock en términos de ser un lugar de creatividad e innovación estética de la música rock, y por la asociación de la demografía del distrito y la cultura de consumo con la escena del rock. La escena del rock, como vimos, se puede vincular con una diversidad de lugares y espacios dentro de la ciudad. Su definición estética y expresiones y prácticas actuales son probablemente el resultado de la interacción con esta diversidad.
esta es una cuestión que debe investigarse más a fondo y que, desde mi opinión, debe ser tomada en cuenta para generar políticas incluyentes y que no se concentren en solo algunas áreas de la ciudad. Y bueno, con esto terminaría la presentación y pues si hay oportunidad de preguntas o de mayor discusión, estoy a sus órdenes. Agradecemos mucho la presentación del doctor Mercado, muy interesante todo el análisis que hace territorial, sobre todo para la cuestión geográfica que están viendo nuestros alumnos. Y no sé si hay alguna pregunta de las personas que están aquí en Zoom, de los profesores, no sé, maestro Alejandro, maestra Mónica, la vi por ahí. Si tienen alguna pregunta o de las personas que están en el presidium. Gracias. Pues sin duda muy interesante la temática, doctor. Esta vinculación que estamos tratando de lograr de ver cómo la economía creativa se puede manifestar espacialmente, ¿sí? Me parece muy interesante esta parte teórica que usted abarcó y después nos está mostrando algunos ejemplos aplicados. Sin duda, pues reflejan las investigaciones que usted ha realizado, ¿no? Y que se centran precisamente en tratar de entender la dinámica espacial de estas economías creativas. Entonces, en ese sentido, pues creo yo que para la orientación de los alumnos es muy importante tener un panorama de cómo también se pueden estudiar ciertos procesos de carácter social o económico desde el punto de vista geográfico, ¿sí? En ese sentido me parece interesante lo que nos acaba de presentar la tarde de hoy. Y a mí me entraría un poco nada más el comentario, porque usted decía es que voy un poco con tiempo. No estamos a tiempo, doctor, pero esa parte metodológica sí me parece interesante, la parte metodológica que usted dice, les podría explicar un poco. O sea, usted se planteó un objetivo, una serie de hipótesis dentro de algún proyecto de investigación, y usted señala que desarrolló una metodología para poder estudiar o conseguir la información. No sé si nos podría explicar brevemente para que los muchachos que están viéndonos, ¿verdad? Creo que es importante en su proceso formativo que tengan una idea del proceso de investigación, ¿sí? Muy amable, gracias. Sí, bueno, sobre todo con esta última parte de las redes sociales, que es lo que he estado trabajando más, creo que es una técnica muy interesante para ver el espacio de otra forma, ¿no? Porque muchas veces estamos restringidos, digamos, a las unidades estadísticas espaciales que generan información. Entonces, pues los estados, los municipios, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de los diferentes países, qué tan específico podemos llegar a espacios bien limitados o qué tipo de variables se pueden utilizar cuando ya llegamos a lugares muy restringidos, ¿no? Entonces, el problema con eso es que hay cosas que no se ven y hay una serie de procesos que son diferentes, muy difíciles de visualizar. Entre ellos el movimiento. Y por ejemplo, los flujos, pues, por ejemplo, los flujos de automóviles dentro de la ciudad, pues se tienen, o se me tenían que medir ahora con los instrumentos como los celulares que pueden hacerse rastreos en tiempo real de dónde está la gente. Se pueden hacer mediciones de estos flujos, ¿no? Pero cuando no había esto, solamente era a través de encuestas, origen, destino, etc. Ahora, las relaciones que existen dentro de la ciudad y para ver este tipo de movimientos, lo que es complejo es que no están en las fuentes tradicionales estadísticas, ¿no? Se tiene uno que acercar a ellos y uno de los mayores problemas es que poder captar el movimiento es un esfuerzo muy importante en términos de el tiempo requerido y la cantidad de entrevistas necesarias. Entonces, un poco lo que yo he estado haciendo es, de forma indirecta,
y a través de reunir información existente en diferentes plataformas de redes sociales, conectarla y a través de eso hacer un seguimiento que me permite construir matrices de doble entrada, que se le conocen así, que son, por ejemplo, en este caso de este trabajo en particular, teníamos un cuadro de entrada donde estaban todos los grupos y del otro lado todos los foros, y ahí se hace un cruce de información donde se ve dónde tocaron cada uno de los grupos, y eso ya se puede alimentar en el software y se construye la red, ¿no? Pero es un trabajo laborioso, pero creo que es interesante y se puede aplicar a muchas otras cosas, sobre todo ahora a partir de la vida en las redes sociales. Se puede capturar y llegar a información muy importante, tanto de los perfiles, digamos, de los usuarios, como de sus prácticas y de sus relaciones con otros usuarios. Entonces, por ejemplo, otra de las aplicaciones que hice de esto, que ya está publicado, por cierto, fue seguir las redes de los grupos en un contexto de frontera México-Estados Unidos. Entonces ahí lo que hicimos fue seguir a los grupos de Tijuana y a los grupos de San Diego y ver qué tan interconectadas estaban las escenas musicales, pese a estar divididas por la línea internacional. Y se pudo lograr, se pudo identificar las redes, se pudo identificar los contactos y una serie de elementos, pero lo interesante metodológicamente es esto, ¿no? O sea, se pueden estudiar fenómenos sociales micro, muy específicos en su espacialidad, a través del uso de la metodología de redes sociales. Entonces yo creo que este es un elemento que creo que valdría la pena introducirlo, retomarlo. No es complicado, no requiere de conocimientos, por ejemplo, de matemáticas elevados de ninguna manera. Creo que es incluso más sencillo que muchos niveles estadísticos, y creo que vale la pena trabajar con esta metodología de redes sociales y conocerla un poco más, ¿no? Tal vez estaría interesante hacer pequeños experimentos. Se pueden hacer, por ejemplo, dentro de las propias escuelas, se pueden hacer experimentos de identificación de redes y hacer análisis estructurales. Porque también esa es otra cosa interesante de las redes, que se pueden, una vez que está capturada la red, entonces los paquetes de análisis nos pueden dar los nodos importantes, las estructuras de poder, la forma en que se mueve el conocimiento, la información, las zonas que están no conectadas o que tienen problemas de comunicación, o que pueden estar dependientes solamente de un liderazgo, etcétera. Hay muchas formas. Y creo que y lo interesante, creo, más aún es el espacio. O sea, cuando metemos la variable espacial en estas redes, se enriquecen muchísimo, ¿no? Porque mucho del análisis de redes sociales tiende a quedarse en esa parte más abstracta de las relaciones entre los actores que se hayan medido. Pero cuando los espacializamos, porque todos actuamos en el espacio y toda nuestra relación ocurre en el espacio, aparecen otras dinámicas que enriquecen todavía más el enfoque, ¿no? Un poco creo que podría decir eso. Pues muchas gracias, doctor. Le comento que el maestro Alberto Montes de Oca Cruz le agradece mucho por su conferencia tan interesante, lo felicita y sobre todo, bueno, también felicidades al comité organizador del evento por traer a estas personalidades. Muchas gracias, maestro Alberto. Gracias. Y una de nuestras alumnas pregunta, ¿en qué teórico se basa su investigación, doctor Alejandro? Bueno, pues esa es muy buena pregunta. Y aquí nos podemos quedar un buen rato, pero miren, en geografía económica, mi formación es con geógrafos estadounidenses sobre todo, con Michael Storper
con Allen John Scott, que serían los más representativos, digamos, ¿no? de mi enfoque. Ambos están en UCLA, en la Universidad de California, Los Ángeles. Scott ya se retiró, Stolper sigue en activo. Para mí son, sobre todo Michael Stolper, creo que es un líder, digamos, en los estudios regionales. Aunque él está totalmente dentro del área de análisis de la tecnología, de la innovación, del cambio tecnológico y de los sectores manufactureros vinculados a estos sectores, ¿no? Pero de todas maneras, creo que la teoría que él ha desarrollado, junto con muchos otros, pero que creo que él ha sido líder, tiene que ver con ver al espacio no como un contenedor, sino como una dimensión fundamental de la actividad económica, una dimensión de coordinación elemental en el capitalismo contemporáneo, en donde las regiones es algo tan importante como en términos de unidad de coordinación, como son las empresas o como son otros elementos muy identificados, ¿no? Entonces, la economía regional se vuelve no solamente como una expresión de la distribución de las cosas, sino se vuelve en un elemento fundamental de cómo funciona el capitalismo contemporáneo y nos permite explicar una serie de elementos centrales, ¿no? Entonces, yo te recomiendo mucho a Michael Stolper y a John Allen Scott. Hay muchas cosas traducidas al español y que seguramente las podrás encontrar en la red. Ahora, de la parte de las industrias creativas, hay también una serie de autores muy importantes. Destaco a un profesor inglés que se llama Ges Mondal. Él tiene una gran cantidad, es muy prolífico, produce muchísimo y produce todos los sectores de música, de cine, de televisión, y tiene un equipo muy importante. Él está, como ya les dije, en Inglaterra. También creo que es fundamental en términos de entender cómo y pues enmarcar, digamos, mucho las líneas de investigación contemporáneas. Pero que también es un área que a mí creo que es muy relevante porque mucho de la Ciudad de México y que él, por ejemplo, ha desarrollado toda la teoría de las escenas musicales y de la música en las ciudades, muy impacto a nivel internacional en términos de, o sea, si alguien trabaja escenas musicales urbanas, a este autor, ¿no? Muchas gracias, doctor. Profesor Balanzario, ¿quisiera hacer alguna pregunta? Me pareció ver activo su sonido. Bueno, si me permiten un momento. Sí, Sí, nada más claro. quería mencionar que se me van varios autores latinoamericanos también y mexicanos. Ya tuvieron aquí a Marcos Valdivia, que es la trabaja la cuestión ecología, a García Canclini, que trabaja todos estos sectores culturales. Y bueno, hay muchas gentes aquí en México, ¿no? Y en la Ciudad de México también. Gracias. ¿Alguien más? Perdón, nada más un comentario. Me informan que ya está habilitado en el YouTube el formulario para que se puedan registrar su asistencia a las personas que nos acompañan y sus comentarios que también son bien recibidos. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Ok. ¿Algún otro comentario de los presentes?
Maestra Mónica, ¿quisieras decir algo? Mi estimado par. Maestro Balanzari, ¿usted sí? Adelante. Me parece que no lo escucho, o no sé si sea mi internet o no. ¿Se escucha? Ahora sí ya, profesor. A ver, ¿ya? Ya está ahí. Sí, ya está. ¿Sí se puede? Sí, claro que sí. Gracias. Primero, felicitar al doctor Alejandro Mercado por este tema tan interesante. Le decía que como geógrafos nos interesa todas las actividades económicas, el desarrollo cultural de la población, en este caso de la Ciudad de México. Quisiera preguntarle cuánto tiempo lleva estudiando la economía creativa y cultural de la Ciudad de México y si tiene algunas publicaciones o algún libro para poder comentarlo con los alumnos en las clases, por favor, para enriquecer un poquito más estos temas. Gracias. Sí, claro que sí. Lo que puedo hacer es ponerme en contacto con Alejandro para enviarles los materiales y varios se pueden bajar directamente de la red, otros podrían mandar los libros. Menciono rápidamente la primera parte de los distritos creativos. Está en una revista colombiana, se puede bajar de la red. Creo que ese es importante. El de la escena musical en la Ciudad de México, ese se publicó en inglés, pero tengo alguna versión en español. Y pues tengo varias cosas. Hay un libro sobre clústeres en la Ciudad de México. El capítulo que yo escribo es sobre el sector de la publicidad en la Ciudad de México, cómo funciona, cómo está engranado y la espacialidad del sector en la ciudad. Y pues hay varias publicaciones. Tengo trabajando en este sector prácticamente desde que hice mi doctorado, porque mi doctorado fue sobre la zona de Tlaquepaque y Tonalá y la producción de artesanías vinculadas a las artes decorativas. Entonces, pues prácticamente todo lo que he trabajado, la mayoría de lo que he trabajado tiene que ver con industrias creativas y culturales, ¿no? Ese también es un libro que les puedo hacer llegar, que creo que puede ser muy interesante. Tiene el enfoque de distrito industrial y trabaja toda la organización de Tlaquepaque y Tonalá en todos los sectores: cerámica, muebles, latón, vidrio, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues, ¿qué más? Bueno, ahorita hay varias cosas que están por salir. He publicado también cuestiones sobre cine. Hay un capítulo sobre los directores mexicanos y las redes de producción transnacionales que han generado. Pero bueno, creo que a mí me daría muchísimo gusto que me pudieran leer sus estudiantes. No, les armo un paquete y ya ustedes verán qué les puede ser de utilidad. Pues muchas gracias, doctor. Sí, le tomamos la palabra. Claro que sí, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, pues procedemos a la finalización. No sé, profesor Alejandro, si gustas dar algunas palabras y ya yo le concedo la palabra a nuestras autoridades posteriormente. Sí, bueno, Si pues no, simplemente agradecer sin duda a este doctor, pues nos comparte un panorama interesante que refuerza la temática y pues bueno, pues hemos estado viendo cosas un tanto teóricas, un tanto aplicadas y creo que esa es la parte que enriquece la presentación de los trabajos que ustedes nos han compartido a través de estas jornadas geográficas. Entonces, pues les agradecemos mucho su colaboración de usted y los demás ponentes que han participado en nuestras jornadas geográficas. Y pues los invitamos a difundir este material que queda ya en YouTube, ¿verdad? Para hacerse de conocimiento y de dominio público. Entonces puede ser de interés para muchas personas esta aplicación que se tiene de la economía creativa en aspectos mucho más específicos y en estudios de caso que usted nos está compartiendo. Muy amable, gracias.
Mónica, ¿quisieras decir algo? Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron, tanto los alumnos, y agradecer personalmente al doctor Alejandro Mercado por su ponencia, y pues todos, al comité organizador también, y a los funcionarios Héctor, Lilia, el maestro Roberto, que siempre nos están acompañando y apoyando, Dianita también en todas las actividades. Muchas gracias a todos. Maestra Roberto, ¿quisieras tomar la palabra? Sí, pues nuevamente, pues agradecer su invitación en estas jornadas, a todos ustedes, mis maestros, que de alguna forma siempre el Colegio de Geografía se ha destacado sobre este tipo de eventos. Felicito al doctor Alejandro Mercado. Yo no me esperaba, para serle sincero, pues el tipo de ponencia, ¿no? Me está despertando un poquito más el interés sobre la materia, porque, bueno, pues ahí de alguna forma tengo el perfil de economía. Creo que falló un poco el internet. Sí. A ayudar mucho para mi desarrollo profesional y personal. A mis maestros, a Eva Luna, Mónica Chaparro, Alejandro, al maestro Balanzario, veo por ahí a la maestra Lili, que espero que ya esté muy sana, fuerte y tan hermosa como siempre. Y de verdad, Dianita, muchas gracias, Héctor Rangel, el maestro Alejandro Ramos, pues, ¿qué le puedo decir a mi maestro? Excelente persona, excelente maestro, y de verdad, esperemos que no sea la última. No sé si es mi internet el que está fallando, pero ¿Mande? se me corta de repente la comunicación. Ok. No, pero bueno, reitero el agradecimiento a ustedes por la invitación. Muchas gracias. No, al contrario, maestro, gracias por su presencia. Maestro Héctor, ¿quisieras decir algo? Sí, muchas gracias, maestra Eva. Pues, agradecer de nuevo de parte de las autoridades, y aunque ahorita va a cerrar la maestra Lilia, de parte del maestro Enrique Espinosa, ¿no? Estos eventos siempre son destacables porque son elementos que ayudan a los alumnos más allá del aula, y ahora del aula virtual. Agradecer a todos ustedes, a todo el equipo, a todo el Colegio de Geografía, y al maestro Alejandro Mercado. Muchas gracias por su conferencia. Gracias, maestra. Al contrario, a usted. Dianita, ¿quisieras decir algo? Que ya estamos cerrando con broche de oro. Bueno, pues que esta conferencia fue muy enriquecedora tanto para nosotros como para los alumnos. Tenemos ahora sí que muchos espectadores viendo en YouTube y todavía los que faltan. Y pues le agradezco mucho al maestro Alejandro Mercado por compartir todo esto con todos nosotros. Pues muchas gracias. Bueno, hemos dado término al programa de estas Jornadas Geográficas 2020. Ahorita va a dar el cierre la maestra Lilia. Yo quisiera dar las gracias a todos. Las Jornadas Geográficas 2020-2021 esperamos haber cumplido con las expectativas planteadas desde el primer día del evento. Las ponencias quedan en el canal de YouTube para su consulta. Las temáticas abordadas nos dan pauta para seguir construyendo, innovando, creando y explorando otras maneras de expresar nuestra cultura y conocimientos. Esperamos que los jóvenes del plantel hayan encontrado otros caminos de expresión y áreas de oportunidad en su formación académica y asuman su compromiso en primer lugar con ellos, con sus familias, su comunidad, su institución, su ciudad y su país. Cedo para dar cierre y clausura a este evento
la palabra a la maestra Lilia Rocha, que me haga favor de clausurar. Gracias. Gracias, maestra Eva. Pues buenas tardes a todos y a todas. Les mando un afectuoso saludo. Me uno a la felicitación del doctor Alejandro Mercado Celis por su valiosa intervención. Y bueno, pues a nombre del maestro Enrique Espinosa Terán, director del plantel 1 Gabino Barreda, que por cuestiones de trabajo no pudo estar con nosotros en estos momentos, doy por concluidos los trabajos de las jornadas geográficas 2021. Agradezco, como ya lo hicieron ustedes, a todos los organizadores, al maestro Alejandro Ramos, a usted, maestra, a la maestra Mónica, al maestro Balanzario, que está presente siempre con nosotros, a todos los moderadores, a los asistentes en general, a Dianita, que siempre está con nosotros participando, a todos los invitados especiales por su tiempo en esta actividad académica que pues se llevó a cabo de una excelente manera, con un alto sentido de responsabilidad y sobre todo con un alto nivel académico. Muchísimas gracias, que pasen buena tarde. Gracias, maestra. Bueno, para finalizar, reiteramos el agradecimiento al doctor Alejandro Mercado, su presencia, a las autoridades del plantel por su apoyo, así como al comité organizador del evento geográfico. Asimismo, reiteramos el agradecimiento a Dianita por su apoyo técnico, a los alumnos, docentes y público en general asistente, ya que su participación ha sido muy importante en el desarrollo de las jornadas geográficas 2020-2021. Y pues muy buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Sí, gracias. Hasta pronto. Que estén Hasta muy bien. pronto. Gracias. Hasta pronto, doctor. Muchísimas gracias. Maestro Balanzario, un gusto tenerlo. Un aplauso para todos ustedes y muchas gracias por invitarme. No, al contrario, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme y siempre estaré con ustedes cuando me inviten. Y felicidades a las autoridades y a ustedes también. Es un privilegio tenerlo, profesor. Gracias, mi querida maestra. Sí, gracias. Muy amables. Que tengan buena tarde.